Pues, Sí, sin problemas. pues bueno, pues quiero iniciar por agradecer al Frente por la Defensa del Agua, por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Carlos, cuenca a ver, ahí. Anáhuac, por la invitación a esta conversación. Asimismo, quisiera reconocer los territorios en los que estamos situados, así como a los seres y relaciones que los quieren y los recrean. Agradezco a los pueblos y barrios originarios de la comunidad, las comunidades originarias indígenas de la Ciudad de México que sostienen dichas relaciones. Y quisiera decir que al reconocer sus luchas por una vida digna, individual y colectiva, que pueda ser disfrutada por las generaciones venideras también, quisiera reconocer a los seres y relaciones que sostienen el territorio de la Ciudad de México, donde ustedes están situados. Y también quisiera reconocer a las comunidades indígenas de la Amazonía Andina de Colombia, donde he tenido la oportunidad de trabajar y que inspiran también estas palabras. Desde el 2007 he tenido, como acabo de decir, la oportunidad de interactuar y trabajar con estas comunidades, particularmente la comunidad Inga. Pues esta comunidad en particular me ha permitido transformar mi pensamiento y entendimiento sobre el derecho y la vida comunitaria en general, de manera que mi trabajo dialoga y busca contribuir con sus luchas territoriales y en esa medida pues aportar a lo que se ha venido llamando la descolonización del pensamiento y del territorio y de esta manera y por esta vía pues a la justicia socioecológica en la región. Quisiera compartir con ustedes un pequeño clip. Sin embargo, siento que compartir va a ser un poquito más complicado. Vamos a ver si logramos hacerlo. Díganme si el audio funciona para ustedes, por favor. No, ¿No? Bueno, realmente el audio es una pieza que acompaña esta imagen, pero el texto podría ser suficiente. Bueno, muy bien. Permítanme continuar con la presentación. Bueno, la visión del territorio representada en este clip es crucial para el entendimiento del derecho indígena y los derechos de la naturaleza como una herramienta importante en el llamado, que se ha llamado el giro ecocéntrico en el derecho. Con esta pieza que fue coproducida con varios colegas, entre ellos la artista suiza Úrsula Wiemann, quisiera situar el derecho en el territorio, que es lo que nos ocupa hoy en la conversa. El mapa que están viendo muestra la zona donde he tenido la oportunidad de trabajar, la región del llamado Piedemonte andino-amazónico, de manera que también quisiera situar esta reflexión en el tejido colaborativo que informa estas reflexiones, en particular la noción de una jurisprudencia de la tierra sobre la cual hablaré hacia el final de la presentación. Quisiera proponerles como un plan de la conversa lo siguiente. Empezar con un panorama de los derechos de la naturaleza, identificando algunas definiciones jurídicas en el caso ecuatoriano, donde por primera vez se constitucionalizó esta noción de los derechos. Como imaginarán, cada orden jurídico, tanto a nivel nacional como internacional, pues desde luego ofrece distintas maneras de aproximarse a esta noción. De manera que en segundo lugar me gustaría trazar una muy esquemática línea de tiempo identificando algunos hitos teóricos y normativos
en el ámbito internacional, y en una tercera parte voy a presentar un panorama de los derechos de la naturaleza en el caso colombiano, que es mi lugar de origen, donde se han producido sentencias emblemáticas como la declaración del río Atrato en el Chocollo geográfico, como un agente jurídico en la jurisprudencia colombiana. En un cuarto lugar, quisiera proponer algunos, podríamos llamar interrogantes teórico-prácticos sobre esta llamada revolución legal de los derechos de la naturaleza a luz del contexto nuestra activista que vive la región en la actualidad donde trabajo. Para finalizar, quisiera proponer, como les decía inicialmente, la noción de jurisprudencia de la tierra desde el sur, delineando algunos elementos conceptuales de esta propuesta que intentan superar las visiones más estatistas de los derechos de la naturaleza y así pues contribuir a un tipo de derecho a otro desde la tierra y con las comunidades. Y veremos si tenemos tiempo pues para desarrollar esta última parte a profundidad. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces permítame comenzar con una definición constitucional de los derechos de la naturaleza. Como inicialmente les dije, la Constitución del Ecuador en el 2008 fue la primera en el mundo en reconocer o en consagrar, como les gusta decir a los abogados, los derechos de la naturaleza y la define de este modo. El artículo 71 dice que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento. Muy importante esa idea. Y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda, dice este artículo. El Estado asimismo incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, como por ejemplo movimientos sociales, para que protejan la naturaleza y promover el respeto de todos los elementos que forman un ecosistema. Eso dice el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana desde el 2008, que hubo una revolución constitucional importante en ese contexto. Y es un elemento muy innovador de este proyecto de los derechos de la naturaleza al ser consagrado por primera vez en una constitución esta idea. El artículo 72 asimismo dice que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Otro elemento importante, si el artículo anterior hablaba de la existencia y mantenimiento de su capacidad funcional, este artículo nos habla de la restauración en caso de un daño. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales que son afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, dice el artículo, incluye los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Pues un lenguaje constitucional estándar, pero bastante garantista en términos del catálogo de derechos que reconoce. Entonces tenemos entonces tres tipos de derechos que le asisten a la naturaleza. Primero, el derecho a existir, el derecho a que se respeten sus ciclos vitales y el derecho a ser restaurada. Digamos, es como el catálogo que promueve la Constitución ecuatoriana al ser la primera constitución en el mundo digamos, que consagre esta normativa. Asimismo, estas normas establecen, según la letra de estos dos artículos, un mecanismo de interpretación constitucional, es decir, estos derechos tendrían una categoría constitucional en lo que tiene que ver con su aplicación y se define una legitimación asimismo amplia para exigir su aplicación. Toda persona, dice el artículo 71, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Por último, se establece una obligación constitucional en cabeza del Estado, a saber, establecer mecanismos, no define cuáles mecanismos, lo deja abierto para la restauración, eliminación y mitigación de las consecuencias ambientales nocivas, producto de, digamos, de emprendimientos extractivos, por ejemplo, en la zona en Ecuador. Esto es, digamos, un panorama normativo que quisiera como traer para después hacer una reflexión un poco más al detalle. Asimismo, hay otro artículo de interés para la conversación que nos ocupa esta noche y que tiene que ver con el asunto este de la representación de la naturaleza. Pues un asunto muy interesante. Quisiera leer el artículo. Esto es un artículo del Código General de Procesos del Ecuador
que dice sobre el particular que la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica. Muy interesante. Colectividad por el defensor del pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa propia. Dice el artículo que la naturaleza no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida. Muy interesante este asunto. Ya volveremos sobre eso más adelante. El defensor del pueblo responderá conforme con la ley y con este código las acciones por daño ambiental y el producido a las personas o a su patrimonio. Como consecuencia de este se ejercerán de forma separada e independiente. Bueno, hasta aquí digamos una lectura de lo que dice la Constitución, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que además de ser innovador, pues fue el primero en promover esta noción de los derechos de la naturaleza en el campo constitucional. Quisiera decir que estos dos artículos, uno constitucional, como dije, otro procedimental, son innovadores en varios sentidos. Entonces, baste mencionar el hecho de que primero reconocen que los seres no humanos tienen lo que podríamos llamar una personalidad jurídica, lo que ya implica en sí mismo un importante cambio de paradigma en el derecho occidental. Quizá, digamos, recogiendo la mirada indígena frente al carácter sintiente y cognitivo de los elementos de la naturaleza y de los seres vivos, ¿no? En segundo lugar, quisiera decir que dicha personalidad se activa jurídicamente, dicen estos dos artículos, o sugiere más bien a través de la figura de la representación de la naturaleza, una representación que es todo caso humana. La naturaleza jurídicamente no podría representarse según la letra de esta Constitución, lo que plantea obviamente interesantes interrogantes sobre la metodología de la representación en tribunales. Bueno, dejemos por ahora estos dos elementos en el tintero y sigamos, si me permiten, con una breve línea de tiempo para comprender el origen y evolución de los derechos de la naturaleza en el ámbito internacional. Entonces, en el 79, para empezar, hay una revista norteamericana, la Southern California Law Review, que publicó un artículo muy importante, un hito teórico muy importante, escrito por un profesor de Derecho Ambiental y Derecho de Propiedad. Su nombre es Christopher Stone. El texto se llama ¿Deberían los árboles tener una legitimidad jurídica en tribunales? Sería la traducción hacia los derechos legales de objetos naturales. Y Stone en este texto plantea cómo bajo la estructura legal existente realmente la naturaleza es despojada de sus derechos, delineando una justificación teórica interesante y práctica para reconocerlos. En el 89, asimismo, otro teórico, profesor Roderick Nash, publica el texto Hito también de los derechos de la naturaleza, una historia de la ética medioambiental, en la que él explica históricamente cómo se ha expandido el campo de los derechos para abarcar distintos grupos que buscan reconocimiento de los órdenes jurídicos internos. Nash provee un contexto histórico de cómo y por qué los derechos deben moverse en la dirección de incluir a la naturaleza también en el campo jurídico. En el 2003, un interregno bastante importante, hay un hito que tiene un alcance global muy importante, que es un texto del abogado sudafricano Cormac Cullinan. El texto se llama La Ley Salvaje, hacia un manifiesto para la justicia ambiental, y este texto está de hecho inspirado en un trabajo muy importante de un teólogo y pensador norteamericano que se llama Thomas Berry. Y esta obra, de hecho, abre una nueva dimensión de los derechos de la naturaleza que va más allá de la dimensión histórica o normativa, añadiendo, digamos, podríamos llamar una dimensión espiritual y un elemento moral a esta conversación. Estos son como a modo, digamos, de contexto. Entonces, estos tres textos son hitos importantes, como lo mencioné, pero es quizá el pensador e historiador cultural Thomas Berry, quien entre otras cosas acuñó la expresión jurisprudencia de la Tierra, Earth Jurisprudence, quien ha trabajado mejor la obra en el norte global. Hay desarrollos posteriores, desde luego, de esta categoría, que además cabalga sobre una visión del derecho muy antigua de los pueblos de Abya Yala. Em, en un texto denominado Los 10 principios de la jurisprudencia de la Tierra, Berry destaca algunos de los elementos o fundamentos filosóficos, vamos a decir, y éticos de esta naciente doctrina. Voy a mencionar algunos de ellos que me parecen importantes. Vamos a leerlos como con calma y tratar como de desarrollar un poco el anclaje ético y epistemológico de esta noción de los derechos de la naturaleza. El primer principio que destaca este pensador Thomas Berry es que los derechos nacen allí donde se origina la existencia. Ese es un elemento muy importante.
Él dice que aquello que determina la existencia determina los derechos. Entonces, con esto Berry realmente está destacando que los derechos son intrínsecos a toda forma de vida, sin importar si esta vida es humana o no humana. Él dice que el hecho mismo de existir ya supone la existencia de un derecho de cualquier entidad viva o para cualquier entidad viva. Y esto se conecta con el siguiente principio. El universo se compone de una comunión de sujetos y no de objetos, dice Thomas Berry, a ser usados. Como sujetos, desde luego, cada componente del universo tiene derechos, dice él. Y este punto es muy importante porque eleva el derecho y los derechos a una dimensión, vamos a decir, cosmológica, en la que no solo los seres vivos, sino todo el componente, todos los componentes del universo, la materia misma, tiene derechos. Un elemento muy importante en esta visión de los derechos como conectados de manera intrínseca a no solo a la vida, sino también a la materia. El mundo, dice el cuarto principio, el mundo natural en el planeta Tierra obtiene sus derechos de la misma fuente de la cual los humanos obtienen sus derechos, el universo que los convirtió en seres, como un principio fundante no solo de la vida y de la evolución, sino un principio fundante del derecho. Aquí Berry se refiere a la fuente del derecho a los derechos. Dice que el universo mismo es la fuente del derecho. Y esta noción es muy cercana a la idea que tienen muchos pueblos del norte y del sur, de que el derecho tiene su origen en el universo mismo, en la tierra, y no en la mente humana únicamente. Y eso es muy interesante como cambio paradigmático entre un derecho centrado en lo humano y un derecho centrado en las relaciones naturales, vamos a decir. Un quinto principio que destaca Berry en este decálogo es que cada componente de la comunidad de la Tierra tiene tres derechos, que de hecho empata muy bien con la noción ecuatoriana de los derechos de la naturaleza, a saber el derecho a existir, a ser y a cumplir su función en los procesos en constante renovación de la comunidad de la Tierra. Entonces, cada componente de la comunidad de la Tierra, dice él, o esta tipología genérica de los derechos de la naturaleza, destaca el carácter intrínseco de estos derechos, el de ser, existir y cumplir con su mandato de vida, o lo que en los términos biológicos y, digamos de la ciencia de la ecología podríamos llamar funciones ecosistémicas. Y esto nos lleva a este principio también muy interesante, que todos los derechos son específicos y particulares a cada especie o proceso. Los ríos tienen los derechos de los ríos, las aves tienen los derechos de las aves, los insectos tienen los derechos de los insectos, los seres humanos tienen los derechos de los humanos. La diferencia en los derechos, dice Berry, es cualitativa, no cuantitativa. Y los derechos de un insecto no tienen valor para un árbol o para un pez. Eso es muy interesante porque este punto dice que los derechos de los ríos no son los mismos derechos que le asisten a los humanos y plantas, por poner un ejemplo. Cada ser y modo de existencia, diría este autor, tiene los derechos que le son naturales a su condición vital. De manera que Berry está destacando un principio de diferenciación de la vida que también incide en la forma y contenido de los derechos en el campo jurídico. En otras palabras, los derechos deben representar la vida en su aspecto formal y los derechos serían un aspecto normativo de esa realidad interdependiente, lo cual nos llevaría a este noveno principio también muy interesante, en donde Berry señala que cada componente de la comunidad de la Tierra es inmediata o mediatamente dependiente de todos los demás miembros de la comunidad para su propia supervivencia. Esta, digamos, interrelación mutua, que incluye la relación depredador-presa, por ejemplo, corresponde con el rol que cada componente de la Tierra tiene dentro de la comunidad de todo lo que existe. Y este principio también es muy interesante porque Berry aquí destaca lo que mencionaba antes del principio de la interdependencia de todos los seres. Si bien los seres son distintos, hay distintas formas en la naturaleza, no hay ningún ser que preceda sus relaciones. Las relaciones anteceden a las sustancias, digámoslo en términos filosóficos. Entonces la existencia de uno, de hecho, depende de la existencia de todos los demás. Así que estos derechos no son aislados, sino que son interdependientes. Si bien el derecho al río es la expresión normativa de la forma río, el derecho del insecto es la expresión normativa de la forma insecto. Río, insecto, planta, humano, animal están interrelacionados y en visiones más complejas, más interesantes, de mayor profundidad de lo que se entiende por territorio en el ámbito, por ejemplo, el derecho propio de los pueblos indígenas, ese territorio también tiene una dimensión inmaterial. Podríamos incluso hablar de los derechos de las entidades inmateriales, pero eso, digamos, es un paso muy interesante que, desde el punto de vista epistemológico, vale la pena destacar más adelante.
Vamos a seguir rápidamente con este recuento histórico y si hay tiempo, pues regresamos sobre estos principios para analizarlos con mayor atención. En el 2006 hay un hito muy importante, el Fondo de Defensa Ambiental, se llama Community Environmental Legal Defense, que trabajó con una comunidad pequeña en Pensilvania para prohibir que las corporaciones depositaran desechos tóxicos en el alcantarillado de la comunidad. Esta organización, SELF, asistió a la comunidad de Tamacua a generar un borrador para una ley de derechos de la naturaleza que prohibió este tipo de acciones en relación con el manejo de desechos. Y con el voto positivo del consejo de esta comunidad, se convirtió en el primer hito en el ámbito mundial, de hecho, en reconocer una ley para los derechos de la naturaleza, incluso antes, un par de años antes que la Constitución ecuatoriana. Ya en el ámbito latinoamericano hay dos hitos de gran trascendencia. Países como Ecuador y Colombia han marcado la pauta en la protección normativa de este tipo de derechos en la región, lo cual desde luego no siempre se traduce o se redunda en su protección material, vamos a decir. Más adelante, pues quisiera presentar una visión más crítica. En septiembre del 2009, la Fundación, 2008, perdón, la Constitución votó para apoyar la propuesta constitucional de Montecristi que dio lugar a la Constitución del 2008 de la República del Ecuador y a la constitucionalización de los derechos de la naturaleza, como ya lo mencioné inicialmente. En el 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el Día Internacional de la Madre Tierra y casi que el mismo instante, Evo Morales en Bolivia presenta una declaración ante la Asamblea General sobre el Día Internacional de la Madre Tierra, poniendo en el lenguaje el derecho internacional esta noción de la Madre Tierra que ha cabalgado por generaciones en el campo, en el pensamiento propio y el pensamiento jurídico de los pueblos. Finalmente, en el 2011 se realiza el primer juicio en la Corte Provincial de Justicia del Ecuador de Derechos de la Naturaleza. Esta vez el río fue llamado a los estrados a través de sus representantes, desde luego, defendiendo su derecho a existir y a mantenerse en sus ciclos vitales, según la letra del artículo 71-72 de la Constitución de Ecuador, ya citado. Y con esta demanda se buscaba detener la construcción de un proyecto de carretera que estaba interfiriendo con el flujo natural y la salud del río. Entonces ahí está, digamos, la noción de Berry acerca del derecho al río, su derecho a fluir, de manera que los derechos de la naturaleza es una primera, digamos, puntada para el debate, constituyen un contrapeso normativo a los proyectos y al plan de desarrollo en nuestro contexto. Entonces, como se ve, ha habido una proliferación de normas. Ustedes pueden ver desde 2006 hasta el 2021, incluso ha habido más de 400 tipos de normas, desde constituciones hasta eh, jurisprudencia, derecho propio, etcétera, etcétera. Así que ha habido un importante esfuerzo por constitucionalizar, juridizar esta noción de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, que es un elemento que vale la pena destacar a modo de crítica inicial, la disciplina jurídica sigue estando profundamente influenciada por una mentalidad y unas prácticas que conciben a la naturaleza como una fuente ilimitada de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, el caso de la noción de servicios ecosistémicos ya genera esa división entre humanos y naturaleza. Y el derecho pues sigue reproduciendo esa ontología de la división, de la separación, que también les propia al derecho occidental y pues a toda institución social en Occidente. Esto como un poco para destacar elementos históricos, hitos importantes en el ámbito internacional, en el ámbito interno y elementos dogmáticos que es necesario destacar para entender un poco esta noción de los derechos de la naturaleza. Pasemos ahora al caso colombiano y esto es, quisiera decirles que entre el 2016 y el 2020 los tribunales en el caso colombiano han reconocido derechos de 10 ríos diferentes, el 2016, 2018 y 2019. Digamos, ha habido una producción normativa importante, también ha habido un reconocimiento de un páramo, que es un ecosistema muy frágil, en el 2018. También hubo un reconocimiento a través de la Corte Suprema de Justicia a partir de una demanda promovida por un grupo de 25 niños respaldados por Organización de Justicia
para proteger su derecho al medio ambiente sano, y en esa misma jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, crea esta noción de los derechos de la cuenca amazónica. Entonces, ha habido también la noción de que territorios con presencia indígena y permanencia indígena y afrodescendiente, pues también fuesen declarados como sujetos de derecho, incluso en el ámbito transicional, en contexto de justicia transicional, hay una declaratoria de los territorios como víctimas que ya destaca este elemento ecocéntrico en la jurisprudencia interna. Entonces, hay dos sentencias, vamos a entrar un poquito más en detalle, en los altos tribunales colombianos que llaman la atención. En primer lugar, la Corte Constitucional de Colombia reconoce, como lo dije anteriormente, al río Atrato como sujeto de derechos. Este río ha sido contaminado con mercurio en un emprendimiento, digamos, muy intenso por la extracción de oro del lecho del río en la selva tropical del Pacífico colombiano, en la región de Chocó. Y la Corte Suprema de Justicia también reconoce la personalidad jurídica de la Amazonía, como lo dije anteriormente, ante el exponencial aumento de múltiples presiones en esta región, entre ellas pues el incremento de la tasa de deforestación exponencial casi después de la firma del acuerdo de paz en el 2016. Entonces, la pregunta aquí que nos asiste, que nos convoca, es qué nos está diciendo esta proliferación normativa en el campo de los derechos de la naturaleza, este incremento del derecho ecocéntrico en el orden regional y global incluso, y cuáles son los límites, vale la pena preguntarnos, y posibilidades de otorgar personalidad jurídica a entidades naturales, materiales e inmateriales, en medio de hecho, un aumento exponencial de las economías extractivas y no extractivas en la región para satisfacer la demanda de una transición energética y la descarbonización de la economía en el caso colombiano. Entonces, hay unas paradojas muy interesantes de examinar, en la medida en que el derecho pues avanza en su reconocimiento más allá de derechos colectivos, a los derechos de la naturaleza ahora como un sujeto con capacidad jurídica y con capacidad de ser representado. Pues al mismo tiempo asistimos a una intensificación de la extracción o de los emprendimientos extractivos en la región amazónica en particular. Esto nos llama, digamos, a poder apuntar algunos elementos de contexto en el caso colombiano. Buena parte del territorio del sur de Colombia es territorio ancestral de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que también reclaman su identidad ancestral, identidad étnica colectiva, que se ha visto afectadas por esta nueva ola extractivista mineroenergética, y también, vamos a decir, configuraciones militaristas en una toma y una retoma del poder territorial con nuevos y antiguos actores armados luego de que se firmara en el 2016 el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Entonces, este es un elemento de contexto importante. Al tiempo que esta región se ha convertido en el epicentro del auge extractivista en Colombia, también se ha convertido en receptora de importantes programas internacionales de conservación, lo cual acentúa esta paradoja extractivista digamos, de una profundización del proyecto de desarrollo extractivista en esta versión minero-energética, y en ingentes programas internacionales de conservación y a la vez un nuevo catálogo de derechos para la naturaleza en sede legal y constitucional. Desde la extracción de hidrocarburos y metales como el oro, como lo mencioné, hasta las iniciativas de bioprospección y proyectos de infraestructura, valga la pena mencionar que las economías extractivas actuales parecen correr paralelas con esperanzadoras narrativas medioambientales que incluyen la creación de la importante Jurisdicción Especial para la Paz, que ha declarado, como lo dije hace unos minutos, que territorios indígenas y afrodescendientes sean reconocidos como víctimas del conflicto armado en nuestro contexto. Eso es una cosa muy importante. El hecho de que el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el mayor grupo guerrillero del país haya enlistado la preservación del medio ambiente como un elemento crucial en la reforma rural que largamente se esperaba en el país y que aún sigue pendiente. Todos estos esfuerzos en el campo del derecho y digamos, esta intensiva proliferación de normas de corte ecocéntrico pues siguen dándose en un contexto altamente depredador. Sin embargo, este importante artefacto jurídico, el acuerdo de paz, no parece cuestionar, insisto, un desarrollo basado en nuevas dinámicas de extracción para atender demandas
de la transición energética, entre ellas la extracción de litio, cobre en la región andino, del Piedemonte andino, que están dándose en la actualidad a través de pues, capital canadiense principalmente. Em, Vamos a saltarnos esto y quisiera aquí plantear una serie de interrogantes a la luz de este panorama histórico de los derechos de la naturaleza, pero también a la luz del elemento de contexto, los elementos de contexto que quise ofrecer para interrogar esta llamada revolución legal de los derechos de la naturaleza, entender, digamos, su dimensión normativa, ética, cosmológica, pero también entender los retos y los dilemas que genera en un contexto extractivo de cara a la transición energética que vive la región. Entonces, las preguntas que aquí se podrían plantear es cuáles son algunas de las barreras para hacer realidad esta orientación ecocéntrica de los derechos en el contexto colombiano y latinoamericano más extensamente. Y quisiera decir que por muy impresionante y significativa que sea esta revolución jurídica, quisiera sugerir un elemento que me parece clave y es que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos podría quedarse corto si se entiende el derecho como una cuestión del lenguaje humano. Hay que tomarse en serio la tesis de que el derecho viene de la tierra si queremos realmente entender esta noción y poder desarrollarla en toda su potencia práctica y filosófica. ¿Cómo pueden contribuir las tradiciones jurídicas indígenas a este proyecto ecocéntrico? Sería entonces la pregunta, para que deje de ser esta una cuestión puramente estatista, ¿no? O del Estado. Esa es la pregunta y una propuesta muestra que quisiera hacer a partir de esta conversa es que pues está en una noción seria, analíticamente precisa de que la tierra es fuente de derecho, como lo han enseñado los pueblos y sus legalidades propias. Entonces la pregunta aquí es, ¿puede el derecho mayor, como lo llaman los abogados pensadores indígenas en el campo en la región andino-amazónica, y las interlegalidades convertirse en herramientas de emancipación para estas comunidades y sus territorios, como un entramado de seres vivos y sintientes y cognitivos, ¿por qué no? Que se tejen y que las tejen, ¿no? Esas entidades vivas como cuerpos físicos y espirituales integrados. Con esto quiero decir que el derecho tiene un anclaje cosmológico muy importante y un anclaje cultural que es importante no perder de vista a la hora de pensar en este cambio de paradigma en el derecho a nivel global. La abogada y muy querida amiga y compañera de pensamiento y de acción, Sonia Mutumbajoy, sugirió el siguiente interrogante que me parece muy evocador y que quisiera proponerles para la reflexión. ¿Cuál es el summa causae o el buen vivir en quechua de las montañas y los bosques? ¿Cuál es el buen vivir de los bosques y las montañas? ¿Cuál es el buen vivir de los páramos y los frailejones? ¿Cuál es la vida buena de las plantas, los animales y los seres invisibles? ¿Y de qué manera el derecho puede contribuir a esta vida buena? Es una manera, digamos, propia de traducir este lenguaje de los derechos de la naturaleza y me parece muy adecuada para poder transitar a una noción mucho más interesante de este momento histórico que estamos viviendo. Algunos retos que quisiera plantear muy de manera muy esquemática son los siguientes, de cara pues a esta crítica que plantea esta interpelación del derecho propio a la jurisprudencia de los derechos de la naturaleza. Em, la crítica que se haría es que la teoría jurídica moderna se basa principalmente en la primacía de la separación, por un lado, de los hechos y las interdependencias ecológicas, por otro lado. Los pueblos han enseñado que la realidad social, la realidad ambiental y ecológica y cosmológica están mutuamente interrelacionadas. Por otro lado, el derecho occidental parece separar normas y valores, el derecho positivo, lo que llaman costumbres, entre otros, y es precisamente gracias a esta separación que es posible hablar de derechos para seres naturales como si se trataran de realidades externas o separadas de la vida humana. De hecho, la jurisprudencia constitucional del 2016, esta declaratoria del Riva Trato como sujeto de derecho, enfatiza la noción de derechos bioculturales para mostrar la idea de que el río y el ser humano están en interdependencia mutua y les asisten derechos relacionales, vamos a decir. Entonces, digamos que esta visión de la separación en el derecho occidental plantea interrogantes de varios tipos. Vamos a llamar uno de esos primeros interrogantes la falacia de una naturaleza difusa. Puesto que esta naturaleza es omnipresente en la vida humana y los impactos humanos son omnipresentes en la naturaleza, estas dos entidades, humanos y no humanos, no pueden pensarse como separadas, sino como realidades independientes.
Esto quiere decir que la naturaleza no es, digamos, difusa, no está compartimentalizada, sino que la naturaleza de hecho es una descripción muy empobrecida de la realidad interdependiente en la que humanos y no humanos coexisten y coevolucionan. La siguiente o el siguiente reto, que podríamos denominar la falacia de la protección universal, sugiere que la naturaleza está compuesta por miles de especies, seres y existencias, y cada aspecto de la naturaleza implicaría, bajo una lógica de la separación radical, un interés sociojurídico distinto. En consecuencia, pues sería imposible articular reclamaciones jurídicas para cada componente de la naturaleza, porque esto podría conducir eventualmente a una política de la identidad o un multiculturalismo neoliberal, como ocurre en el caso de los derechos colectivos en el contexto latinoamericano, al separar elementos de la naturaleza y generar protecciones sociojurídicas de manera independiente, que genera potenciales de confrontación en la arena normativa y jurisprudencial, y en el campo doctrinario también. Estoy yendo muy rápido porque ya el tiempo se me está acabando. Termino con esto que podríamos llamar la falacia de la necesidad de la representación humana de los no humanos, diciendo que la capacidad jurídica de los no humanos, por así decirlo, es imposible dentro de un sistema basado en una concepción del derecho como un sistema exclusivamente humano. Así que, digamos, estos tres retos plantean una necesidad por un lado, entender que los derechos de la naturaleza son un importante momento en la evolución del derecho occidental, pero si no se inspiran, si no se alimentan con las visiones del territorio y del derecho de los pueblos y las visiones del territorio mismo y sus sistemas de gobierno propio, quiero decir, las formas de ordenamiento que el territorio se da a sí mismo, si no nos tomamos en serio estas dos cosas, es muy difícil que los derechos de la naturaleza puedan tener realmente un carácter emancipador, un carácter transformador, no solo del derecho, sino la realidad material, sociomaterial en la vida de los pueblos y los territorios. Yo dejaría ir para poder avanzar, pues también escuchando al otro colega que nos acompaña hoy y pues muy atento a sus preguntas, agradeciéndoles nuevamente por la invitación. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias, Iván, por esta muy interesante presentación y seguimos con nuestro siguiente ponente. Voy a leer la semblanza. Luis Miguel Robles Gil, desde los años 80, imparte cursos y conferencias sobre temas de astronomía, estudios de la Tierra y medio ambiente y ha sido expositor en talleres, seminarios y diplomados en universidades, instituciones educativas, culturales, instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas y campesinas. De 1998 a 2000, participó en el estudio, elaboración y consulta comunitaria del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. De 2007 a 2015, estuvo a cargo de las áreas naturales protegidas de la zona sur del DF. Ha participado en diversas publicaciones en libros, revistas y medios masivos de comunicación. Como fotógrafo profesional, ha participado en varias exposiciones fotográficas. Fue nominado por la revista Fotozoom, otorgándole la escultura La Diosa de Luz como el fotógrafo del año 1991. En ese mismo año obtuvo un premio nacional en el sexto Concurso Nacional de Fotografía Científica del Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM. Desde 1975 es miembro de la Sociedad Astronómica de México, fundador y coordinador de comunicación del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, miembro de Maderas del Pueblo del Sureste, Consejo Técnico, fundador y vicepresidente de la Unión de Grupos Ambientalistas y aliado del Frente para la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Eh, pues agradeciendo realmente, y es un honor para mí participar en este taller de lo que viene realizando el Frente para la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, ya desde hace tiempo, y que es una labor muy, muy importante. Por eso estoy muy agradecido de estar en este espacio y sobre todo ahora con el tema de los derechos de la naturaleza. Me parece que acabamos de escuchar una experiencia de tiempo y un avance importantísimo
que se da con las experiencias que se han dado pues en Colombia y en Ecuador. Y qué gusto que sea en estos países, porque forman parte junto con Brasil, Guyana y Venezuela, como del área esta de confluencia de las selvas y las zonas montañosas, los Andes y las zonas de los tepuis en Venezuela, que pues prácticamente se reconoce la mayor biodiversidad del planeta en esa región, y pues qué bueno que llevan este avance. Cosa muy diferente es lo que está pasando en México. En México estamos todavía lejos de tener un trabajo como el que se han logrado en estos países y otros más que hay fuera del continente, en donde se está trabajando por los derechos de la naturaleza. Apenas hace unos 6 meses, digamos apenas hace 6 meses, sí, en el Estado de México se incluyó en la legislación este tema de los derechos de la naturaleza, pero habrá mucho que trabajar, le falta mucho que incluir a un documento como el que ya existe en la legislación del Estado de México. Es el único avance concreto que se ha dado en el país históricamente, y lo que se viene haciendo actualmente, pues más bien es poco, es reciente el trabajo que se está dando. Yo leeré en un momento un escrito que actualicé para este taller y que es de forma muy similar al que presenté en la Cumbre de la Madre Tierra el 17 de mayo pasado, y que organizado fue por la Earth Law Center, el Centro eh, para la jurisprudencia de la tierra o jurídico, y digamos, la Facultad de Derecho de la UNAM, donde fue la sede, y actualmente la relación entre la Facultad de Derecho y este Earth Law Center, que digamos representa Claudia Brindis, que yo consideraría es una pues, persona impulsora de los derechos de la naturaleza en México, con más ahínco, y casi no ha habido más que eso. Por esta razón, pues vamos a tener una presentación muy distinta. Es decir, hay que reconocer lo que está pasando en nuestro país para que con esto se pueda, digamos, presionar hacia la aceptación, hacia el reconocimiento y la instauración de los derechos de la naturaleza. Por eso me voy primero, en esta primera parte de la plática, a leer lo que intitulo como Bosques y selvas, agua, comunidades y sociedad en general hacia la instauración de los derechos de la naturaleza. La relación hombre-naturaleza, aprendida por diferentes grupos humanos a lo largo de miles de años, ahora parece diluirse en el mar del olvido por el sello del antropoceno, donde el sistema hegemónico o modelo económico del hipercapitalismo, bajo un sentido meramente utilitario, degrada la naturaleza en mercancía, en prácticamente todo el orbe. En México se manifiesta en el incremento del deterioro, deforestación, degradación y devastación de los ecosistemas forestales, suelos, agua y biodiversidad, entre otros, en consecuencia. Se ha perdido más de la mitad de sus bosques templados, más del 70% del bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, y más del 90% de las selvas tropicales húmedas, entre otros ecosistemas. Paradójicamente, por una parte, se está devastando la biodiversidad, y por otra, México ocupa el segundo lugar mundial en diversidad de ecosistemas, y entre los primeros, los grupos de vertebrados y las plantas vasculares. Lo anterior, por la falta de conocimiento y valoración de los bosques como sistemas ecológicos, en el manejo y en el aprovechamiento autorizado de sus recursos, aunado a las prácticas negativas que prevalecen como la tala ilegal,
los cambios de uso de suelo, principalmente para el establecimiento de la agricultura y ganadería extensivas, los incendios forestales, la extracción de especies silvestres y otras actividades ilícitas. Perdón. Ay, Dios. Perdón, me fue la página aquí. En los años 90, el gobierno aplicó un programa para ampliar la frontera ganadera, con lo que se desmontó una superficie de 600,000 hectáreas de selvas. De acuerdo a cifras comparativas del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, entre 2007 y 2019 se muestra que se perdieron cerca de 11 millones de hectáreas de bosques y selvas. La deforestación de los bosques templados, dominantes en cuanto a superficie arbórea, ha conducido a la erosión y desertificación de la mayor parte de los suelos de ladera sobre los que se ejerce la agricultura de temporal, lo que ha llevado a una reducción drástica de la infiltración y recarga de los mantos de agua subterránea, así como a deslaves e inundaciones en las zonas bajas de las cuencas, mientras que las causas se originan en los bosques que se ubican en las partes altas y medias de las cuencas hidrográficas. De acuerdo a la investigación sobre integridad ecológica y capital natural, conjunto de servicios ecosistémicos y otros servicios ecológicos, otros recursos ecológicos de México, realizada por el doctor Franz Mora, de la Coordinación del Sistema de Información Espacial para el Soporte de Decisiones sobre Impactos a la Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, publicada en el Journal of Nature Conservation 47-2019. Y datos de ese mismo autor en la CONABIO, en el acervo de la CONABIO, muestra que alrededor del 33% de las ecorregiones del territorio nacional han sido transformadas históricamente por las actividades humanas, a tal punto que ahora 11 estados de la República Mexicana, en donde se distribuye el 49.7% de la población nacional, están consideradas como capital natural insustentable. Otro 33% de las ecorregiones en 9 estados del país con el 28.8% de la población nacional presentan degradación ecológica consideradas como capital natural en riesgo para la sustentabilidad. El 34% restante del territorio, comprendido por 2 estados del país, con el 21.9% de la población nacional, está constituido por ecorregiones con capital natural sustentable, del cual el 12% del territorio se considera capital natural crítico, por considerarse capital natural insustituible como legado ecológico evolutivo para las nuevas generaciones. En este contexto, solo el 22% del territorio posee capital natural sustentable, en tanto que el costo de la degradación ecológica alcanza 144.600 millones anuales, equivalente a 38 veces más que el PIB del año 2010. Lo supramencionado apunta a un panorama desolador si consideramos los nuevos impactos forestales derivados del otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras, incluso dentro de áreas naturales protegidas. Los megaproyectos del sureste, complejos químicos y petroquímicos, refinerías, oleoductos, gasoductos, polos de desarrollo, autopistas y vías férreas como el Tren Maya y el Transísmico como parte del corredor interoceánico, con la finalidad práctica de fomentar el extractivismo y el desarrollismo. A este panorama se suma la huella ecológica de los grandes asentamientos a nivel nacional, los insumos agroquímicos ampliamente utilizados en la agricultura, las presas hidroeléctricas, la apropiación de los recursos hídricos por parte de empresas privadas
e instituciones del sector financiero que actualmente controlan cerca del 50% de las concesiones del usufructo de agua del país, en el país. Sin duda, la amenaza más grave que se cierne en muchos de los bosques templados es el creciente número de obras de infraestructura hidráulica que provocan la desaparición de numerosos escurrimientos superficiales perennes, donde el agua fluyó todos los días por miles o millones de años. En estas condiciones, obviamente, la fauna no puede esperar al temporal de lluvias para acceder al agua, por lo que muchas especies, al desaparecer del hábitat, principalmente vertebrados, se genera un desequilibrio ecológico en todo el bosque, el cual a su vez se ve afectado por la disminución de humedad en sus diferentes estratos, desecación y con ello mayor vulnerabilidad y riesgo de incendios forestales y sus efectos posteriores de contaminación, erosión, plagas y enfermedades fitosanitarias y de especies arbóreas. Así, gradualmente el ecosistema entra en un proceso de declinación, alterándose su estructura, composición y función, que hará irreversible la recuperación, o derivará en un proceso de sucesión lejano a sus características originales, y podrán ser más vulnerables a los efectos adversos ante la inercia impredecible de escenarios derivados del cambio climático. En el ámbito legal, tanto en el tema forestal como el del agua, desde los años 90 es un asunto que ha carecido de interés. La última ley forestal que abrió causa a la participación del sector social fue la de 1986. La reforma constitucional al artículo 27 fue la punta de lanza, esto en 1992, fue la punta de lanza para la privatización, explotación y depredación de los ecosistemas forestales y de los recursos hídricos en todas las cuencas del país. Si observamos que la superficie forestal conservada en el país y las zonas de recarga de los acuíferos son dominantemente de propiedad social, ejidos y comunidades indígenas, correspondiente al 80% de los bosques y selvas y entre el 15 y 20% de pequeña propiedad, de 5 a 10 hectáreas en promedio, entonces entenderemos lo que implicó la reforma del artículo 27 de la liberalización de la tierra. En esta administración recién concluida, lamentablemente los temas forestales y del agua revistieron poco interés político en el país, sin que se tomara en cuenta la dimensión y responsabilidad en materia ecológica y ambiental. Tan es así que el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente, para la Comisión Nacional Forestal y para la Comisión Nacional del Agua se redujo tanto que su recurso financiero apenas alcanzó para cubrir su nómina y prácticamente no se contó con el mínimo necesario para su operación y el cumplimiento cabal de sus funciones. Y como el caso más reciente, el desmantelamiento parcial de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, siendo que aún no se cuenta con una normatividad específica para la protección y control del acceso a los recursos genéticos, facilitándose así la apropiación de los recursos de la biodiversidad, la propiedad intelectual e industrial potencial por parte de grupos o corporaciones globales, así como el riesgo de darle continuidad a las viejas prácticas de la biopiratería, además del tráfico ilegal de especies. En los últimos 20 años se acentuó el abandono institucional del sector forestal e hidráulico del país. Por un lado, los más de 5 millones de hectáreas de riego dejaron de recibir mantenimiento, lo que llevó a un nivel de desperdicio y fuga de 60% del agua que utilizan. Por otro, la deforestación acentuada en este periodo condujo al asolvamiento de casi todos los cuerpos de agua superficiales, presas, lagunas y lagos interiores, mientras que la expansión urbana desordenada demanda cada vez más y más volúmenes de agua, presionando tanto en los escurrimientos superficiales y embalses como en los acuíferos. Situación que se exacerba en estos últimos años por las condiciones de sequía, disminución de las precipitaciones y olas de calor que afectan principalmente la zona norte del país
y en particular ahora a la región central y a la Ciudad de México. Ante el panorama descrito anteriormente y considerando los planteamientos en materia de política ambiental que expresa la administración presente, no figura siquiera el reconocimiento, ni siquiera se menciona y menos la instauración de los derechos de la naturaleza. Y entre las prioridades de la Semarnat, por ejemplo, en bosques y aguas se señalan la reducción de la deforestación en 9 estados, la eliminación de la minería en áreas naturales protegidas, planes de remediación en las cuencas de los ríos Lerma, Santiago, Tula, Atoyac y Sonora, Bacanuchi. Todo lo demás, todos los demás estados, todos los demás bosques, todo el asunto de la minería fuera de las áreas naturales protegidas. En fin. ¿Quién es? También se habla de la restauración al menos de 30% de los manglares del país para 2030. Y entre las reformas que quedaron pendientes al final de la administración pasada, se encuentra la iniciativa del artículo 27, cuyas modificaciones y adiciones podrán representar una seria amenaza a la integridad territorial, los recursos naturales y a los derechos de los pueblos, ejidos y comunidades propietarios del 50.7% del territorio nacional. Esto de acuerdo con el Registro Agrario Nacional, donde se encuentra alrededor del 70% de los bosques y selvas y 2/3 partes de los recursos hídricos del país. Dentro del contenido de dicha iniciativa se plantea, entre otras adiciones, esto dice: corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma, de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta a los componentes de los terrenos. Sigue el párrafo y sigue diciendo: tales como los minerales de los que extraigan metales y metaloides utilizados en la industria. Otro: el Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas y sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión e incluso vender patentes a farmacéuticas. Según esto se publica en un análisis que publica Renata Bessi, y es un análisis del abogado Isaí Jiménez García de la organización Floricanto. Se adiciona el siguiente párrafo en el cual se pretende transferir al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos. Son propiedad de la nación los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, estructuras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos y astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, canto, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones en todos los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional. Otro más, la nación tendrá otro de tantos que vienen en esta propuesta, en esta iniciativa para reformar el artículo 27, que de aprobarse, pues, será realmente catastrófico. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social los aprovechamientos de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.
continúa el párrafo, y se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación y mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar el equilibrio ecológico. Es decir, se antepone el interés público por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Con lo supraseñalado, no es difícil imaginar el futuro que se cierne sobre los bosques y selvas, su integridad ecológica, así como las amenazas a la integridad cultural y al tejido social de comunidades indígenas, cuyo legado histórico milenario es la expresión actual de los ecosistemas forestales en mejor estado de conservación en México. Y es por ello que desde hace años sufren los embates y violencias los embates y violencias, por ejemplo, el control y despojo del brazo armado en bosques y selvas, la serie de asesinatos de defensores de bosques, del agua y de sus territorios provocada por los grandes intereses políticos y económicos que emanan en gran medida desde el sistema hegemónico, el cual ejerce cada vez más presión e influencia para la transformación depredadora del país hacia la globalización. Por su parte, el marco legal existente, aunado a las omisiones y actos de corrupción de los sistemas de control y vigilancia forestal y de otros ecosistemas, muestra que no ha funcionado para detener y revertir los procesos de deterioro, deforestación, degradación y devastación de los bosques, selvas y sus recursos hidrológicos. Por todo lo anterior, es impostergable el reconocimiento e instauración de los derechos de la naturaleza, prioritariamente a partir de esta realidad social, forestal e hídrica que se vive en el país, ya que está en juego la mayor riqueza con que cuenta nuestra nación, la cual representa alrededor del 10% de la biodiversidad mundial y la seguridad hídrica para los ecosistemas, primordialmente es decir, primero la seguridad hídrica para los ecosistemas, a fin de estar en condiciones que puedan garantizar el derecho humano al agua que toca a la población. Esto se ha dado mucho el hecho de que por el derecho humano al agua desaparecen los ríos, se entuban, ya no fluyen todos los días y esto afecta totalmente a todo el ecosistema. Entonces, lograr plasmar la instauración de los derechos de la naturaleza desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en concurrencia a los demás ordenamientos legales en la materia, implicará asimismo cambios profundos y acciones fundamentales como el respeto pleno a los derechos de los pueblos, comunidades indígenas, a su libre autodeterminación, a la autogestión y defensa de sus modos de vida, cultura, lengua, tradiciones, educación ancestral y contemporánea conforme a sus usos y costumbres, así como brindar los apoyos necesarios para el logro de la autosuficiencia alimentaria y de la salud tradicional y alópata en su caso. Y a nivel nacional, promover la sensibilización y concientización respecto a los derechos de la naturaleza y el uso responsable de los recursos naturales, tanto en los pueblos rurales como en las ciudades, e incorporar estos temas a los programas de educación formal en todos los niveles, a fin de impulsar el proceso de formación de una cultura ambiental en la sociedad, lo que aunado al diseño de políticas públicas con base en los derechos de la naturaleza, pueda brindar seguridad ecológica y ambiental para las generaciones presentes y futuras. Sin bosque no hay agua y sin agua no hay bosque. Como ven, estamos bastante lejos con lo que ha pasado en el país y sobre todo con lo que se pretende, por ejemplo, si este artículo 27 es aprobado, pues realmente está muy lejos
se reconozcan los derechos de la naturaleza y de las comunidades que han logrado que que se preserven pues, estos ecosistemas en general en el país. En el caso de la Ciudad de México, porque era parte de este tema, no sé cómo vamos en tiempo, si alguien me puede decir. Pues ya sería para ir cerrando para que demos paso a las preguntas. Perfecto. Entonces, en la Ciudad de México hay cinco grandes problemas. Uno es que hemos desaparecido los ríos, se están secando los bosques en toda la zona poniente y en la zona oriente también, aunque no es la Ciudad de México, pero es la Sierra Nevada con el Parque Nacional Iztapopo, donde también se han entubado, igual que en la Sierra de las Cruces y en Monte Alto, desapareciendo los ecosistemas, o más bien llevándolos a un proceso de degradación, de declinación. Eh, con esto, con la falta de agua, pues la fauna desaparece, afecta completamente estos ecosistemas forestales y finalmente esta agua encuentra los asentamientos, la gran cantidad de asentamientos en las barrancas que acaban por contaminar con residuos sólidos y aguas residuales, pues de manera que conectan esta agua hacia los colectores del sistema de drenaje profundo y es un grave y gran desperdicio de agua el que se da en este sentido. Y no se cosecha el agua y no se cosecha el agua de lluvia, más que apenas incipientemente. Y una segunda parte de esto, que se refleja abajo, es precisamente que con las grandes avenidas se vienen inundaciones en las partes bajas. Acabamos de vivir una de ellas en las zonas de San Pedro Atocpan, en Mipalta, en San Gregorio, Atlapulco, en San Luis Tlaxaltemalco, ¿verdad? Y esto está generando también pues una sobreutilización, sobreexplotación de las aguas subterráneas del sistema acuífero, de manera que entra menos agua de la que sale. En los ecosistemas entra menos agua porque también se están, digamos, ocupando las zonas de recarga, las zonas principales de recarga de los acuíferos por asentamientos y cambios de uso del suelo que están impidiendo esta recarga y por ello entra menos agua a los acuíferos y le estamos sacando mucho más. Esto con gravísimas consecuencias como es hundimientos diferenciales en la ciudad que a su vez pues afectan las redes de agua potable y de drenaje, rompiéndolas con riesgo de contaminación potencial de estos acuíferos, pero también al destruirse, al romperse las redes primaria y secundaria de agua potable, nos genera fugas que son equivalentes a lo que estamos trayendo y que es otro problema, que no podemos hablar de derechos de la naturaleza ni de sustentabilidad si estamos dependientes extrarregionalmente del trasvase de aguas de otras cuencas, como es el Cutzamala. Otro asunto es el desperdicio que se hace de agua ya usada, ya utilizada, en la que el agua se va a proyectos a elefantes blancos sin que se haga un propio manejo en núcleos concentrados para aprovechar el agua, reutilizarla, reciclarla y de alguna manera también los residuos sólidos. Y una más es que, digo, estamos en una cuenca lacustre que tiene grandes áreas que fueron lagos todavía hacia finales del siglo pasado, perdón, del siglo antepasado, y todavía había cuerpos de agua importantes el siglo pasado, hacia 1970, de manera que está desperdiciado todo esto como una gran oportunidad de reservas de agua, poder recuperar estos cuerpos lacustres. Y termino señalando también que
el bosque de agua, que es un polígono de unas 800,000 hectáreas, que incluye las sierras de Monte Alto, en el Estado de México, la Sierra de las Cruces, en el poniente de la Ciudad de México, y la Sierra Chichinautzin, en el sur de la Ciudad de México y el norte del Estado de México, pues pueden brindar una magnífica oportunidad para empezar a hablar de derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque de este polígono dependen más de 25 millones de habitantes del centro del país en términos de agua, ¿sí? Y en términos de otros, como hablar de una calidad de aire menos peor, ¿sí? O mejor, una mejor calidad de aire con la presencia de estos bosques. Entonces, este polígono del bosque de agua requiere requiere orientarse en unas políticas para verse como algo muy serio y muy importante poderlo conservar y poder echar a andar aquí lo que serían los derechos de la naturaleza. Porque realmente estamos todavía muy lejos con todo este panorama en términos de avanzar hacia lo que ya llevan avanzado países hermanos de Latinoamérica, como la primera ponencia que, que muy acertadamente y con mucha precisión nos dio Iván Vargas. Bueno, por mi parte diría, tenemos esta realidad, tenemos un reto importantísimo, no estamos todavía avanzando lo suficiente para poder hablar de filosofía profunda como es la del valor y del derecho que tienen las diferentes especies y los diferentes entes en la naturaleza. De manera que, pues, invitamos a todos a que hagamos reflexión sobre esto y empecemos a darle velocidad y acelerar esto. Decía que se hizo la cumbre de la Madre Tierra el 17, 18 y 19 de mayo. La parte académica fue en la Facultad de Ciencias el 17 de mayo. Ahí participamos con una ponencia con este tema de forma similar, pero esto está actualizado ahora y viene también en la Facultad de Ciencias de Derecho, viene un análisis de los alcances que se tienen ahora con este tema de los derechos de la naturaleza, los alcances que se tienen en la cumbre de la Madre Tierra, que se va a presentar este lunes próximo en la Facultad de Derecho, el lunes es 17, no, lunes 21 de octubre. Bueno, pues hasta aquí, con todo gusto, las preguntas que se nos quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes y no sé si haya alguna pregunta que quieran hacer. En el chat no tenemos nada hasta el momento. Todos fuimos muy claros y no hay nada que Tenemos comentar. un comentario que acaba de escribir la compañera Rocío Arciniega. Dice, qué tristeza, muy complejo este importante tema. Me parece que lo primero es difundir esta situación para estar conscientes de los riesgos que conlleva la supervivencia de generaciones futuras. Sí, muy de acuerdo. Miguel Valencia tiene una pregunta, no sé si quieras abrir tu micrófono. Sí, felicitaciones Luis Miguel por tu presentación. Tenemos muchos años hablando de este asunto. Yo veo a veces muy difícil de avanzar en estos temas cuando la sociedad tiene una colonización mental por las ideas de progreso y desarrollo y por lo mismo no reacciona en contra de los cambios que se deberían hacer. No sé qué piensas, Luis Miguel, por ejemplo, del caso del excusado inglés, ¿no? O sea, mientras se siga utilizando el agua como
Se fue el sonido. Se fue el sonido. Mientras se siga utilizando el excusado inglés, que nadie quiere dejar, pues es imposible que se avance en nada en el tema del agua, porque es entonces obligado el drenaje. Los drenajes son absolutamente insustentables, pero ¿quién está dispuesto a dejar los drenajes? ¿Quién está dispuesto a dejar los tubos y las bombas, que son los grandes creadores del saqueo del agua? Sale de sobra todo lo demás, ¿sí? Sale de sobra que se diga que hay derechos de la naturaleza si la gente no abandona la herencia de la revolución industrial, más bien de la revolución sanitaria. Desde el siglo XIX se nos impuso los tubos y las bombas, el excusado, y no hay manera de que internacionalmente y nacionalmente sea el abandono de estas prácticas urbanísticas que hacen imposible cualquier avance en el tema de los derechos de la naturaleza, o del agua, o de los bosques, o de lo que sea. O sea, mientras no se destruya ese imaginario social creado por la escuela y las universidades, pues veo difícil de ver la situación, algún cambio por medio del derecho, por medio del derecho de la naturaleza o por medio de cambios legales, si la sociedad tiene un imaginario que favorece lo que está sucediendo. ¿Qué piensas, Luis Miguel? Sí, gracias, Miguel Valencia. Muchas gracias por tus comentarios muy valiosos. Bueno, yo iría más allá del excusado. ¿Por qué utilizar el agua para nuestras excretas, para nuestros desechos? Creo que eso es muy grave. Somos la única especie que realmente está utilizando el agua para esos fines. Entonces, creo que desde ahí estamos equivocados. Pero desde el discurso, el hablar de recursos naturales, el hablar o sea, estamos viendo un sentido, no salimos del sentido utilitario de la naturaleza. Sí, algo que mencionaba ya de alguna manera el ponente anterior. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar esto. Sin embargo, actualmente lo que existe es esto. Entonces, para poder avanzar tendríamos que ir haciendo cambios de fondo, profundos, pero gradualmente. Creo que será muy, muy difícil que nosotros podamos lograr cambios radicales, sobre todo cuando apenas estamos en un proceso de formación de cultura ambiental en nuestra sociedad y no tenemos claro esto, y mientras el discurso político, el discurso económico siga siendo para mantener estas formas de desarrollo, estos modelos económicos, el modelo pues económico del hipercapital, pues estamos en una situación muy, muy difícil. A mí me parece muy interesante lo que han estado haciendo en Colombia, en Ecuador y en otros países. Creo que eso es muy interesante, pero aquí en México tenemos una realidad distinta, una realidad geográfica que nos ubica pues prácticamente ligados a Estados Unidos, un país frontera norte, y con un sistema en el que no, parece que no hay disposición para cambiar, parece que no hay disposición para aceptar esta necesidad de reconocer los derechos de la naturaleza. Entonces, sí, estamos con problemas serios en cuanto a todo el manejo convencional del agua tiene problemas profundos, ¿sí? Desde su disposición hasta digamos, hasta que la desechamos y generamos grandes concentraciones. En este sentido, por ejemplo, traerse el agua de las cuencas de Lerma Cuchamala, ¿sí? Implica enormes costos, pero ecológicos, ambientales, sociales, económicos y hasta políticos. Para concentrar esta agua, utilizarla y enviarla
en gran medida, porque es poco lo que se está haciendo de tratamiento del agua, y se está enviando por una sola, por la que va a Tula, que es la cuenca del río Pánuco, pero por las descargas creo que vale la pena decir Pánico, porque estamos concentrando todas estas cargas allá, entonces también con enormes costos ecológicos, ambientales, sociales, económicos y políticos. Entonces, creo que tenemos que reorientar todo esto, pero parece que la sociedad tenemos una gran tarea que hacer en este sentido porque estamos viendo que el discurso y lo que viene es seguir en lo mismo en términos de seguir apoyando el modelo económico y político que se está dando en el país. Bueno, voy a dar la palabra a Alejandro y después a Sánchez Hidalgo Mayorga y tenemos otros comentarios aquí. No sé si quieres abrir el micrófono, Alejandro, y creo que tendríamos como unos 5 minutos eh, ya para cerrar. Sí, gracias. Pues muy breve. eh, para Iván la pregunta. O sea, entiendo que hay pues sí, este reconocimiento de los derechos de la naturaleza desde un ámbito sustantivo, pero, o sea, bajo la misma lógica de lo que se comentaba al final pues, de la ponencia, de tomarse en serio los derechos de la naturaleza, o sea, ¿cómo podría entenderse el ámbito procesal de los derechos de la naturaleza? Porque ahí pues se ve un reto en el sentido de que, digamos, acceder a la justicia, eh, hacia estos nuevos derechos o estos derechos recién reconocidos por el Estado, pues de otra forma es acceder a los procedimientos establecidos estatalmente, que tienen una lógica propia, que tienen tiempos, pueden ser tardados, y que de otra forma pues podría significar incluso someter a la naturaleza misma al poder estatal. Entonces, no sé si se ha pensado, pues es preguntar si se ha reflexionado, se ha pensado cómo entender ese ámbito, o sea, el ámbito procesal o el ámbito de de la exigibilidad por fuera de los estándares normales, digamos, del derecho estatal, o cómo entender la parte procesal de los derechos de la naturaleza desde la misma lógica de esta nueva concepción de estos derechos. Y sería todo. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Pues lo primero que me gustaría decir es que los derechos de la naturaleza realmente son una herramienta en un entramado de derechos mucho más, o del derecho más bien mucho más amplio, que es lo que se ha venido a llamar el derecho ecológico o el derecho ecocéntrico, o la jurisprudencia de la tierra, como se quiera llamar. Y lo que propone, digamos, ese nuevo derecho es justamente una transformación del derecho en general. Es decir, tú como muy bien sugieres con tu pregunta, si se somete la naturaleza a la lógica del Estado, pues nada tendríamos con un catálogo de derechos en una constitución, en un decreto o en una ley, si no se pueden aplicar, si no se pueden exigir, o si la temporalidad pues del derecho procesal impide pues justamente la exigibilidad de esos derechos. Entonces hay muchos retos, creo que es una conversación muy nueva. Tenemos generaciones de derecho occidental que deshacer o desandar, que repensar, si se quiere. Así que es un debate abierto, es una oportunidad, digamos, de transformación muy profunda del derecho. Pero quisiera conectar también esto para decirte que la conversación apenas está empezando a abrir y que cada ordenamiento jurídico pues tiene, eh, digamos, procedimientos distintos. Pero además de esta transformación profunda del derecho, no hay transformación en el campo del derecho que no esté precedida, como sabemos, por una profunda transformación en las relaciones humanas, en las relaciones sociales. De hecho, el derecho puede ser como un reflejo de lo que está pasando a ese nivel. Y así como, por ejemplo, en el caso colombiano en los 90, era muy importante reconocer las luchas indígenas, sigue siéndolo, a la luz pues, de sus movilizaciones por generaciones, que finalmente eh, logró manifestarse a través de esta dimensión multicultural del derecho constitucional,
Pues lo mismo está pasando con el derecho a la naturaleza. Eso lo que nos está diciendo es que ya sea por las presiones globales del cambio climático o por lo que sea, sí está poco a poco dándose una transformación del sentido de la relación de lo humano con el medio, con el mundo natural, que está empezando a trascender a lo normativo. Entonces ahí creo que es un debate interesante, creo que las preguntas, es un momento de hacerse muchas preguntas y creo que cada realidad, digamos, normativa es distinta. Hay muchos críticos de los derechos de la naturaleza. Te pongo un ejemplo también para conectar con la pregunta que haces acerca de la exigibilidad. En el 2018 la Corte Suprema de Justicia en Colombia promulgó, lo mencioné en la ponencia, una sentencia en la que reconoció a la cuenca amazónica, de hecho a la Amazonía en su conjunto, como sujeto de derechos. Eso fue muy interesante a nivel, digamos, de innovación. Eso fue por vía de tutela, lo que ustedes llamarían recurso de amparo. Sin embargo, a la hora de aplicar esa normativa, pues son los municipios y las autoridades ambientales en los territorios, en los municipios llaman de quinta categoría según la gradación administrativa en Colombia, quienes tienen la obligación constitucional, legal y administrativa de aplicar esos derechos. Ellos no cuentan con los recursos económicos ni el poder político para poder aplicar la sentencia de la Corte Suprema que reconoce a la Amazonía como sujeto de derecho. Entonces, se vuelve como un saludo a la bandera, se vuelve prácticamente impracticable, disculpen la redundancia, debido a las deficiencias en el diseño administrativo, pues en el, digamos, municipal. Entonces, esto para decir que el derecho de la naturaleza es una oportunidad, o el derecho de los derechos de la naturaleza es una oportunidad para transformar el derecho en su conjunto. De ahí que sea una herramienta entre muchas que permitan este cambio de paradigma que se está dando, pero hay que darle tiempo al tiempo. La conversación apenas se está dando, en parte por las presiones socioambientales que estamos viviendo como humanidad a nivel global y en otras escalas, y en parte por una necesidad también de transformar el pensamiento en lo que uno de los colegas llamaba la descolonización de la mente. Eso hay que hacerlo y por ahí yo creo que está una clave importante también para el derecho. Tal vez me extendí mucho, pero es una conversa sabrosa de tener. Voy a leer algunos de los comentarios y hay un par de preguntas en el chat y tenemos una última participación. Este, dice que deberíamos usar baños secos en la ciudad. Saludos con Luis Miguel de Tenango, de Doria. Es lamentable que los gobiernos soslayen estos temas de vital importancia. Es indignante el deterioro y deforestación que hay en las regiones de pueblos originarios. Algo se debe hacer. ¿Quién? La sociedad en general, tomar conciencia de qué es la vida. Una pregunta de Irene Salvador. ¿Cómo se puede aterrizar los derechos de la naturaleza en leyes y o normas aplicables? Los jueces desconocen estos temas y son quienes finalmente deciden si se pagan o no por delitos contra el medio ambiente. Gabriela, CPOM México, muy valioso el esfuerzo del Frente de Anáhuac y de estos talleres. Gracias a ambos ponentes y un saludo al compañero Luis Miguel Robles Gil. Gracias por la invitación, coordinadora de pueblos y organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. Ameyali Magallón dice, les paso un resumen que hice del amparo, donde se reconoce el derecho de la naturaleza en México y comparte un archivo adjunto y un enlace a YouTube. Y me parece que había una mano levantada de alguien. Sí, yo. Pato, sí, adelante. Bueno, buenas noches y tomando en cuenta lo que el resumen, bueno, el resumen y el programa que nos dio Luis Miguel, por lo que veo y es algo que yo también siento desde hace mucho tiempo, es que las consecuencias del abuso al medio ambiente y al no reconocer su valor, más allá de un valor económico, pues ya lo tenemos aquí, lo hemos tenido desde hace varios años y pues se va a agravar. Mi cuestión es, ¿creen que ahora que ya como persona, o sea, como vaya, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el huracán Milton, que hubo un impacto a muchas personas, seguido también, por ejemplo, de las sequías, la sequía que hubo este año en México y las que van a seguir viniendo, ¿creen que ahora que ya sea algo tangible, la gente esté más dispuesta a cambiar su sistema de valores y de creencias y de alguna forma se vulneren a encontrarse con estas ideas y por lo tanto a que permeen eh,
Pues el valor de los recursos naturales por lo que son. Está apagado el micrófono de Luis Miguel. No te escuchamos. Ah, sí, sí, disculpa. Pues mira, creo que una parte de lo que comentas ya lo menciona Iván Vargas, ¿no? En el sentido de que pues está esta forma de estar pues más bien es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que por lo menos allá ya tienen aterrizadas algunas cosas de esta relación legal o del avance jurídico en torno a esto, pero pues está diciendo también que sigue imperando de alguna manera, o sí lo veo yo, sigue imperando este modelo económico y político, y eso mm, pues va a ser algo muy difícil si nosotros no logramos permear en la sociedad o tener digamos, una presión mucho mayor para defender la naturaleza. Los árboles no tienen abogados, y se los están llevando ahorita mismo. Estamos perdiendo miles de hectáreas, no tienen nadie que abogue por ellos. Entonces, esta es una iniciativa que se está dando que no es o no viene desde las naciones, ¿sí? Viene de reconocer que las comunidades indígenas han tenido esta relación con la naturaleza. Creo que son los que más respetan los derechos de la naturaleza y que más se adaptan a ello, y tenemos mucho que aprender de las comunidades. Y sobre todo porque hoy, pues todo lo que tenemos de valor natural, hablo de valor como naturaleza, no como economía. El valor natural es precisamente lo que han preservado estas comunidades indígenas. Y creo que hoy hay una guerra muy sucia, muy fuerte contra ellos, ¿sí? Al menos en México. ¿Sí? Creo que es diferente la situación con los países en Sudamérica. Gracias. No, ok. ¿Quisieras agregar algo, Iván? Pues es rápidamente en relación con una pregunta acerca de los jueces. Yo creo que un aspecto importante de este cambio de paradigma tiene que ver con la educación jurídica. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho hace muchos años, la materia ambiental en el campo jurídico era periférica, era una materia electiva. El enfoque seguía siendo el derecho civil, el derecho penal. Entonces, desde ahí, porque son los jueces quienes se forman en las escuelas de derecho, desde donde hay que empezar la transformación y el aprendizaje, una competencia ambiental para los jueces, para los abogados, es clave en este paradigma. Pero obviamente es un cambio que es generacional, no es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana. Lo que sí creo que es clave también es que las comunidades se sigan organizando, se sigan movilizando alrededor de estos proyectos y de estas posibilidades. Creo que la movilización social sigue siendo la clave de la transformación y yo felicito mucho la iniciativa pues, del colectivo para que se siga avanzando por este camino y pues no, agradecerles también por la invitación. Ujú. Sí, muchas gracias, Iván. Y Luis, tienes otra vez moteado el micrófono. Totalmente de acuerdo con lo que se acaba de señalar. Justamente por eso, en este momento lo que se está haciendo es precisamente trabajando con la Facultad de Derecho, con su área de derecho ambiental, para ver si se logra conformar un documento que tenga, de alguna manera pueda permear, para ir avanzando sobre esto. Y eso es lo que se está haciendo con la Cumbre Madre Tierra 2024 en la Facultad de Derecho. Eh, Tenemos mucho que hacer, ¿sí?
yo no soy tan optimista en que, em, si bien es cierto lo que dice Iván, de que es un problema que no se puede dar al corto plazo, que va a ser un problema de tiempo, pues esperamos que en este tiempo no nos ganen los intereses del hipercapital en este país para poder seguir preservando los ecosistemas y a las comunidades que son nuestros, quienes heredan pues esto para México. Y creo que a mí me duele mucho lo que está pasando en el país. ¿Sí? Es muy grave, muy grave. Y lo que se ve venir también, porque no está en la discusión del sistema político económico esto en México. Entonces lo tenemos que hacer la sociedad. Y bueno, finalmente yo agradezco también este esfuerzo tan valioso e importante que está haciendo el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos Originarios de la Cuenca de la Navaja. Creo que por ahí es donde tenemos que caminar en conjunto, la sociedad y con los académicos que ahora están retomando este tema o tomándolo, el tema de los derechos de la naturaleza. Creo que esta comunión hay que hacerla más fuerte para poder impulsar cosas hacia el reconocimiento e implementación de los derechos de la naturaleza. Gracias. Pues muchísimas gracias a los ponentes, bueno, a toda la comunidad que está conectada aquí. Y pues con esto daríamos cierre a la última conferencia virtual y recordando que también tenemos el taller presencial los días sábado y domingo de esta semana. No sé si Alejandro quisieras dar un aviso al respecto del próximo sábado. Pues nos reunimos ya con los que quedaron confirmados al taller antes de iniciar la sesión, entonces ya digamos que estamos listos. Gracias. Pues entonces, si no hay más, muchas gracias de nuevo y esperemos vernos pronto para seguir intercambiando estas ideas. Ahí le comparto a Alejandro por WhatsApp unos recursos, unos links a un par de páginas web que pueden ser de interés para los procesos que ustedes están desarrollando, con unas bases de datos sobre estas temáticas del derecho ecocéntrico que puede ser útil para inspirar documentos, declaraciones, iniciativas legislativas de base popular. Entonces les haré llegar ese material. Muchísimas gracias, Iván. Sí, nos ayudará mucho tomarlo en cuenta. Pues que descansen y nos vemos el sábado entonces. Muchas gracias y un gusto, Buenas Luis noches. Miguel. Hasta pronto. Gracias, Rosana. Un gusto. Un gusto también. Bonita noche para todos. Hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches a todos. a todos.